Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta primera sesión del ciclo Miércoles del Emprendimiento. Yo soy Consuelo González, soy profesora junto con mis compañeros Millán Díaz y Jesús López de la asignatura Creación y Gestión de Pymes en la Facultad de Economía y Empresa. Y bueno, este ciclo de charlas es una iniciativa que surge precisamente desde esta asignatura y que vamos a realizar en colaboración con la Red Arce, patrocinada por la Fundación Emprende en Aragón y así como con la Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza. Aprovecho pues, para saludar a los que están aquí de ambas instituciones y también agradecer, pues, por supuesto, su apoyo y colaboración con esta actividad, ¿no? Este ciclo se va a componer de 6 conferencias que se van a realizar hasta el 19 de mayo, en los miércoles, en horario de 1 a 3, en este horario. Y el objetivo principal que pretendemos con el ciclo pues, es daros a conocer tanto a los que sois alumnos de la asignatura o de otras materias que están vinculadas con la creación de empresas y que se imparten en nuestra universidad, pues como a todos aquellos que en general, ¿no?, os interesen estos temas, los recursos de apoyo al emprendimiento que existen en nuestra comunidad, ¿no? Y en particular vamos a conocer durante estos días los centros de la Red Arce. La Red Arce es la Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento. Y vamos además, o pretendemos además, con estas charlas mostraros y dar visibilidad de algunos de los proyectos que están ubicados o que están alojados en esos centros y que, bueno, que son un buen ejemplo de las iniciativas emprendedoras que existen en nuestra región, ¿no? Y que en muchos casos pues, desconocemos, ¿no? O en muchos casos ni hemos oído hablar de ellos. La idea, por consiguiente, es que cada miércoles se presente uno de los centros, cuyo responsable pues, nos pueda dar un poco una idea de lo que hacen, de cómo lo hacen, de sus objetivos, de los proyectos, del tipo de proyectos que hay en el centro y posteriormente pues, uno de los proyectos que se alojan en el centro pues, nos hará partícipe de su experiencia. Al final abriremos un turno de preguntas, cuestiones y debate donde pues, podamos comentar pues, lo que nos parezca o lo que os parezca oportuno. Bien, hoy iniciamos por lo tanto el ciclo con uno de esos centros, en particular es el Centro La Terminal. Para ello está con nosotros Isabel Gallizo, ella es su responsable. Y posteriormente pues daremos paso a uno de sus emprendedores, va a ser Jorge Rodrigo, que es el CEO de la empresa Icarus Drone Systems y que pues, bueno, pues, compartirá un poco su experiencia con nosotros, ¿vale? Bien, le voy a ceder la palabra a Isabel. No obstante, pues eso, mantengamos, por favor, una cuestión práctica, pues los micrófonos, ¿vale?, silenciados. Si cualquier duda o cuestión, aunque es verdad que abriremos debate al final, si queréis, no sé qué os parece, lo podemos ir planteando, si queréis alguna duda, para que no se nos olviden las dudas, plantearlas en el chat y luego, en base a eso, las recuperamos y lo gestionamos así, ¿eh? Se da respuesta a las cuestiones o al final pues podemos hablar de las dudas o inquietudes que tengáis, ¿vale? No sé si quieres decir algo más, Millán. No, nada, eso, agradecer de nuevo a la Red Arce, al IAF, al Instituto Aragonés de Fomento y a la Universidad de Zaragoza con sus distintas estructuras el apoyo y que estamos seguros, ¿no?, de la experiencia que hemos tenido con otras actividades similares de que es útil, ¿no?, conocer qué recursos tenemos en Aragón para el emprendimiento y de experiencias, ¿no?, que nos permiten coger fuerzas e ilusión, ¿no?, que nos plantean retos y también aprender de los errores que hayan podido cometer, ¿vale?, para seguir construyendo, ¿no?, sobre los hombros de los anteriores y no caer en el mismo error. Los errores. Eso. Perfecto. Pues venga, si os parece, pasamos, Isabel, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias por invitarnos. La verdad que enhorabuena por esta iniciativa. Os voy a presentar un poco la terminal, qué es lo que hacemos aquí, cómo surge. Para ello voy a compartir con vosotros
¿Te has bloqueado o me ha pasado solo a mí? Te has quedado congelada, Isabel. No sé. Sí. A veces pasa, esto del online es lo que tiene. A lo mejor al intentar presentar... Isabel. Yo creo que se ha caído. La hemos perdido, sí, sí. Vamos a darle un poquito. No, creo que había vuelto a entrar, ¿no? No, Se ha caído, puede... vale. Bueno, a ver si entra otra vez. Vaya. Le damos un minuto y si no alteramos el orden. Y si no, Jorge, no te oímos, si no... No, que estaba hablando con Isabel. Vamos a hacer una cosa, si no, se va a poner desde este ordenador y luego reengancharé yo. Vale, perfecto. A la conexión. Perfecto. Bueno, esto es lo que pasa con el directo. Sí. Nada, mi ordenador parece ser que ha muerto. Entonces, había preparado una presentación, pero no os la voy a poder presentar. Así que nada, os lo comento yo de viva voz. Bueno, pues lo primero de todo, vamos a comentar un poco la terminal. La terminal es una aceleradora incubadora de empresas municipal gestionada por diferentes entidades, entre ellas Iberus Tecnología y la Fundación Ibercaja. La terminal está en Etopía, que no sé si conocéis el edificio. Bueno, el edificio de Etopía, allí hacen muchísimas actividades. Entre ellas están las ciudades inteligentes, una línea de emprendimiento donde está la terminal. También hacen actividades con los niños y también lo que quieren es un arte de tecnología y de arte. O sea, un centro de tecnología y arte. Vale, pues mira, así vemos la página web. Bueno, entonces nosotros estamos gestionados por Iberus Tecnología. Iberus Tecnología es una de las empresas más grandes de Aragón. Es una empresa hiperespecializada en las TIC, entonces, bueno, actúa como empresa tractora de otros proyectos tecnológicos de la región. Y luego también colaboramos estratégicamente con Fundación Ibercaja. Fundación Ibercajas es la parte que pone los mentores, la formación y el talento, y es una de las principales entidades bancarias de Aragón. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí tenemos diferentes modalidades, entre ellas está el coworking y los despachos. En el coworking lo que podemos encontrar es nosotros ayudamos a los emprendedores durante todo su proceso para que desarrollen la idea. En el coworking lo que pueden encontrar son las mentorías y las formaciones, que es un poco lo que nosotros ofrecemos. Queremos que la idea quede clara, que nosotros aportamos valor al emprendedor, le guiamos durante todo su proceso de desarrollo del proyecto y no simplemente es un espacio, sino que dentro del espacio ocurren cosas y estas cosas son beneficiosas para el emprendedor y para que pueda desarrollar su proyecto de la manera que él quiere. Entonces, es muy importante los dos pilares de las mentorías, las formaciones y otro pilar más que son las sinergias que creamos con el emprendedor y el resto de los emprendedores y de la comunidad emprendedora de Aragón y de Zaragoza en este caso. Porque nosotros formamos parte de la red de incubadoras municipales de Zaragoza, que se conforma por la terminal, el CIEM y Zaragoza Activa. Entonces, en el coworking, como ya he explicado, encontramos las mentorías, que tenemos mentores de diferentes áreas, para darle una visión holística al emprendedor de todo lo que necesita saber para desarrollar su proyecto. Esto es una labor que la verdad aporta muchísimo valor al proyecto del emprendedor y tiene diferentes áreas, como he comentado. Las áreas son de negocio, laboral, fiscal y contable, imagen de marca, marketing digital, web y SEO, venta relacional y coach. Entonces, el emprendedor, cuando entra en la terminal, puede acceder a todas estas mentorías con nuestros mentores expertos
y podrá desarrollar así de una manera óptima su proyecto. Además de esto, lo complementamos con la formación. La formación es muy importante y nosotros realizamos talleres formativos de diferentes temas. Hacemos siempre un taller para la creación de empresas, que este es muy importante, con nuestro experto legal, así ellos saben cómo tienen que crear la empresa. También hacemos talleres de marketing digital, hacemos talleres de branding. O sea, realmente hacemos diferentes tipos de talleres y de formación que acompañan y hacen una hoja de ruta para que el emprendedor pueda desarrollar su proyecto. Nosotros siempre estamos enfocados en el emprendedor. Ese es el principal objetivo que tenemos, que el emprendedor desarrolle su proyecto. Nosotros también estamos muy enfocados en un emprendedor específico, aunque puede acceder todo tipo de emprendedor, esto es muy importante, pero pueden acceder emprendedores que tengan tanto en fase semilla como en fase un poco más avanzada del proyecto. Sin embargo, nosotros nos centramos en emprendedores con base tecnológica, debido a que una de las gestoras es Iberus Tecnología, podemos ayudarle y darle ese apoyo tecnológico que estos proyectos necesitan. Por lo tanto, siempre estamos con proyectos con base tecnológica, desde apps, nuevas culturas, ingeniería, arquitectura, todo este tipo de proyectos son los que normalmente están alojados aquí en la terminal. Pues como comentaba antes, hay dos tipos, el del coworking y el de los despachos. El coworking está más orientado a proyectos en fase semilla, en fase incluso idea, pero bueno, puede entrar todo tipo de proyectos. Para acceder aquí a la terminal, lo único que deben hacer es presentar su propuesta del proyecto que quieren desarrollar, su currículum y su DNI. Entonces ya podrían acceder a la terminal. Luego, en la parte de los despachos, como esto es una incubadora municipal, debe el ayuntamiento debe aprobar esos proyectos que están aquí alojados. Es la única diferencia que existe. Los despachos están orientados más a proyectos más avanzados, a lo mejor, que ya están en una fase más, que necesitan una fase de aceleración o en una fase de internalización, o sea, están en una fase un poco más avanzados. Pero bueno, como repito, cada emprendedor es un mundo, entonces realmente nos adaptamos mucho a la demanda de lo que demandan los emprendedores. Para ello necesitan la aprobación por parte del ayuntamiento de su proyecto y una vez que el ayuntamiento lo ha aprobado ya pueden acceder a las instalaciones de la terminal. Algo también bastante importante que he comentado, aparte de las mentorías y las formaciones, es la parte de las sinergias entre los proyectos. Nosotros queremos crear una comunidad dentro de la terminal donde todos los proyectos se conozcan entre sí y colaboren entre ellos. Eso es algo que potenciamos con diversos eventos que se realizan para la comunidad y es algo que ponemos muy en valor porque es muy importante crear esas sinergias y que al final los proyectos crezcan también de forma orgánica. Luego también, aparte de estos tipos de eventos para la comunidad, también hacemos eventos abiertos al público. Ahora con el tema del COVID es más complejo, pero se han venido haciendo muchos eventos dentro de Etopía, ya que estamos aquí ubicados, es un espacio precioso que se presta a hacer este tipo de eventos, por lo tanto intentamos siempre que sean eventos con temática tecnológica. Hemos organizado el DEF, que es un evento anual muy interesante, que si se puede volver a organizar os invito a todos a que asistáis. Y bueno, estos tipos de eventos también es para crear networking, para crear conexiones entre los emprendedores y bueno, eso es un poco la finalidad de este tipo de eventos. Y luego ya, otro de nuestras propuestas de valor, aparte de las mentorías, la formación y los eventos, es la financiación. Intentamos financiar parte de los proyectos, se han hecho becas, bueno, la última convocatoria que fue en enero se hizo el proyecto de incubación, en el cual se becaba durante un mes al proyecto seleccionado. Entonces, bueno, intentamos siempre, la financiación es una parte muy importante para los emprendedores, intentamos ayudarles también con este tema que realmente es algo que a lo mejor les para un poco a la hora de emprender. Y bueno, que sepan que aquí en la terminal también pueden encontrar ayudas a la financiación. Luego además, como colaboramos con Ibercaja, también han realizado becas para los emprendedores. Y por último, respecto a las convocatorias, realizamos una convocatoria en enero y otra convocatoria en septiembre. Normalmente las convocatorias son
temáticas y vienen con algún tipo de beca para atraer al emprendedor y para ayudarle en este proceso de emprendimiento. Entonces, ahora, sin embargo, están abiertas, el emprendedor puede entrar durante todo el año igualmente, pero en estas 2 convocatorias prestamos más otro tipo de servicio y otro tipo de ayuda al emprendedor. Y bueno, esto es un poco todo lo que os puedo contar de la terminal. Me da pena que no que haya pasado esta situación técnica, pero bueno, había preparado una presentación muy bonita, pero no ha podido ser. Ahora os voy a dar paso a Jorge, que es uno de los emprendedores que lleva aquí 2 años en la terminal, que bueno, tiene una presentación y os va a contar su experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Hola, buenas. Muy buenas, cosas del directo. Estos fallos tienden a pasar. Bueno, yo si me dejáis os voy a compartir pantalla. Creo que lo estáis viendo. Lo estamos viendo, sí. Bueno, ante todo, bueno, me voy a presentar. Soy Jorge, llevo aquí 2 años, como ha dicho Isabel. Yo vine aquí con una idea de proyecto, que era una operadora de equipos aéreos no tripulados. Todo tiene un origen, entonces, pues bueno. A ver si... Vale. Todo este proyecto empezó como un hobby que teníamos una serie de compañeros en la Universidad de Zaragoza, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Lo teníamos pues como afición, ¿no? Solíamos salir en las zonas aledañas a los edificios que hay allí a probar los propios, llamémoslo, juguetes que hacíamos o prototipos que íbamos haciendo. Y bueno, pues todo eso fue evolucionando. Al final acabamos metiendo muchísimas horas en desarrollar nuestros propios aparatos, intentando pues aprender cómo funcionaban, viendo también incluso qué aplicaciones podían llegar a tener a nivel profesional, asistiendo a distintos tipos de eventos. Y ahí fue donde surgió la idea. Surgió la idea de por qué no unir ese hobby que teníamos con todas las aplicaciones técnicas para las cuales pues durante todo el tiempo en la universidad, al fin y al cabo te vas aprendiendo y te vas formando para poder ofrecer un servicio a las empresas dentro de este sector de equipos no tripulados. Pues viendo el mercado que había, viendo las oportunidades que otras empresas ya que se dedicaban, pues bueno, ya haciendo ese pequeño y ese primer análisis del mercado, pues llegó el momento y es la hora de emprender, es la hora de las aventuras. Al principio con una fase y con una idea, no llegaba a ser ni semilla, simplemente era una idea de proyecto, conocer de qué manera podíamos entrar a las empresas y poder enfocar una serie de servicios orientados a ellas, que luego, bueno, ahora os comentaré. Llega la hora de emprender, llega la hora de dar el paso de constituirse, no como empresa. Normalmente muchos de los emprendedores que hemos comenzado empezamos como autónomos. El fantástico mundo de ser autónomo. El momento en el cual yo lo hice mediante un punto de atención al emprendedor a través del IAF, que hay en Plaza Salamero. Ese momento es el momento maravilloso, yo lo recuerdo como maravilloso y digámoslo entre comillas, cuando salí de allí que me temblaban más las piernas que cuando tu madre te llama diciéndote los 2 apellidos. O sea, ese momento, esa tensión era muy impactante. Pero bueno, es algo que tú has decidido y te lanzas a ello. Al principio, pues bueno, si te das de alta como autónomo, ya puedes empezar a trabajar en tu proyecto. En mi caso, pues bueno, de una manera muy austera. Al principio pues, tenía lo básico, incluso equipos técnicos, en este caso drones poquitos, pero bueno, poco a poco pues te vas haciendo con material y esto es muy importante. Y ahí pues de todo se aprende, ¿no? Incluidos los errores propios. O sea, no hay que comprar, no hay que invertir en equipos antes de tener los clientes. Ese son el tipo de cosas pues, bueno, que la experiencia te va diciendo. Van saliendo proyectos, pues en mi caso, pues bueno, muchos relacionados con el sector de las renovables, construcción, agricultura, que es donde está todo el core de negocio de Icarus Drone. Y una vez ya se establecen esas pequeñas alianzas, esos pequeños clientes que vienen a ser más recurrentes,
bien por necesidades de que muchos de ellos te piden, no es que no vean con buenos ojos, pero piden ser empresa, no es tan fácil contratar con ellos como autónomo, incluso la propia imagen de marca que da el establecerse como empresa, y sobre todo algo que a mí me ha parecido muy importante, el hecho de la seguridad que te proporciona trabajar desde una persona jurídica y no desde ser un autónomo, por toda la responsabilidad que conlleva, toda la responsabilidad legal que lleva detrás. Vi el momento, tras además un año de pandemia, de dar el siguiente paso. Y constituir una sociedad. Una sociedad, lo mismo, o sea, elegí mismo punto de atención al emprendedor del IA, porque toda la gestión desde ahí es súper cómoda. Y bueno, pues llega el momento ese de hacer todo a través del CIRCE, ir al notario, salir con los papeles de la sociedad debajo del brazo, y mi yo de ese momento, al yo del pasado, le dice una escena de estas, o sea, vuelves a salir otra vez con la tembladera de piernas. No es la primera vez, no, vuelve a pasar. Al final todo evoluciona y era necesario. Entonces, pues este proyecto, pues al final, de lo que era una fase idea, encontrar los primeros clientes, y se ha constituido. De lo austero que había que ser al principio y que no hay que olvidar nunca, porque pues una buena filosofía cuando emprendes es que tienes que mirar todo al céntimo. Pues bueno, se va creciendo y se va pudiendo desarrollar el proyecto un poco más. Os voy a entrar un poco al core del negocio. Los clientes, en este caso, se enfocan en 3 sectores. Es el sector industria, que es muy distinto a como en mi caso pues lo imaginaba al principio. O sea, yo me imaginaba yendo a grandes empresas. Llegaba a pensar desde ir a grandes empresas a pequeñas. Mi idea de negocio original era enfocado a pequeñas empresas, porque son las que no tienen los recursos económicos para poder utilizar estos equipos, no como una gran empresa que puede tener sus propios equipos, pero me equivoqué. También son las grandes empresas las que muchas veces apuestan por incorporar esto incluso de manera externa. El sector de la construcción que, pues bueno, sirve como estas herramientas sirven como un extra para poder capacitar, reducir riesgos laborales y, bueno, reducir costes, que eso se da por hecho, pero siempre aportando un valor añadido, que es, en este caso, usamos máquinas, no personas. Si es una situación de riesgo, una situación sensible, ponemos en riesgo máquinas, en ningún momento personas. Y la agricultura que además, pues bueno, aunque erróneamente, es verdad que durante mucho tiempo pues, la agricultura se consideraba un sector muy tradicional, erróneamente también se tiene esa predisposición a pensarlo, pero es un sector que se ha modernizado mucho, ha optado por utilizar cada vez, meter más I más D dentro de las operaciones, y bueno, pues como nota que además pues este proyecto fue seleccionado, y ayer empezó pues el 7º programa de emprendimiento agroalimentario, que ha sido seleccionado Icarus Drone, pues para la parte de la línea de agricultura, poderla desarrollar bien, ese modelo de negocio, ya no el modelo de negocio, sino ese plan de ese sector. Y por último, emergencias. No es un sector como tal, ¿vale? No ofrecemos servicios relacionados con emergencias, sino que apoyamos en esas operaciones. ¿Por qué? Porque también es muy importante para la empresa no desarrollar actividades únicamente enfocadas al sector económico, sino que también podemos ofrecer una labor social en situaciones adversas. ¿Cómo? Pues en situaciones de emergencia, como es la búsqueda de personas, colaborando con, pues en un caso práctico ha sido colaborar con Guardia Civil en operaciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, porque disponemos de los equipos y porque al fin y al cabo es algo más que podemos dar. ¿Qué problemas sobre todo han surgido en todo este tiempo? Como ha dicho Isabel, este proyecto pues bueno, lleva 2 años, ha pasado por muchas fases, pero bueno, principales problemas que además son extrapolables a otro tipo de proyectos emprendedores que pueden surgir. En este caso voy a hablar de pues, algunos pues eso, que se pueden relacionar. Uno de los principales problemas en este caso es la normativa, y se aplica también a otros sectores. La normativa en este sector
es muy restrictiva, era muy restrictiva, ¿vale? Voy a hablar en pasado porque desde este año entra una nueva norma, ha modificado y va a modificar todo lo antiguo, pero ¿qué ocurre? Que aunque la normativa es estricta, existe un gran problema, que es que hay muchísima información, muchísimas interpretaciones de esa norma, incluso mucho desconocimiento de la norma, hasta por parte de, ha habido situaciones hasta por parte de las autoridades. Entonces, te tienes que desenvolver en ese caos. Muchas veces se pretende, o como emprendedor, yo ahí voy a levantar la mano de pecar sobre ello, quieres ser el primero en hacer algo, y muchas veces seguir la estela de los demás te ayuda a quitarte todos esos quebraderos de cabeza que han tenido los primeros en pelearse con todo, en este caso, con todo este sector o con toda esta norma. Otro problema, que también lo ha comentado Isabel, la financiación. El acceso a financiación para un proyecto emprendedor es complicada, porque muchas veces, pues bueno, al final cuando empiezas con la idea. Y es, por mucho que la plasmes muy bien, necesitas tener unos números, y muchas veces ¿qué ocurre? Que te encuentras con las puertas cerradas para financiación. Sí que es cierto que yo en este caso de este proyecto, sí que es verdad que ha habido ayudas de entidades públicas para proyectos emprendedores, las que hay para proyectos alojados en incubadoras, las que hay a través de los servicios de apoyo a la creación de empresas del Gobierno de Aragón. Este proyecto, al fin y al cabo, se ha nutrido de eso, porque al principio es necesario, y más en un proyecto TIC, que muchas veces viene de la mano con necesitar equipos que tienen un alto coste. También, muchas veces empezamos con la regla de las 3 Fs, ¿no? ¿Quién aporta dinero al principio? La familia, los amigos y los idiotas, que quieren apoyar esto al comienzo. Pero bueno, es muy importante, sí, sobre todo, uno de los principales problemas y desenvolverte, y que no acabe siendo un lastre en un quebradero de cabeza el hecho de la financiación. Y los retos a los que retos que nos enfrentamos nosotros, es la comunicación, es muy importante. Hay una premisa que es: lo que no se cuenta no existe. A pesar de lo que puede parecer, o sea, este proyecto, esta startup, trabaja mucho con mucho material, con muchas imágenes, mucho todo, pero aún así cuesta comunicar. Cuesta comunicar, además, cuando se trata de una tecnología que, aunque cada vez se ve más y está más día a día apareciendo en medios, todavía es muy desconocida y, sobre todo, enfocada a la parte técnica. Entonces, saber contar, saber desarrollar esa historia para que llegue al público objetivo y vean realmente el valor que tiene, es complicadísimo. Yo diría que es de las partes más difíciles. También, retos. No todo es desarrollar las actividades, también va de la mano de cumplir una serie de objetivos. He metido los objetivos de desarrollo sostenible desde el primer momento como autónomo. Yo, en mi caso, los he trabajado por eso mismo, porque es un proyecto, en primer lugar, un proyecto que ha salido de la universidad, de dentro de una asociación de la universidad, lo cual, tiene el valor de que dentro de ese ecosistema asociativo que teníamos allí y demás, funciona mucho con apoyarnos los unos entre los otros, y es un proyecto que también, aunque ofrece una serie de ventajas a las empresas, también aportamos ese valor añadido de querer reducir riesgos, querer capacitar equipos, querer digitalizar el trabajo de algunos sectores que hasta ahora no lo habían hecho. Entonces, vamos muy de la mano de esos objetivos de desarrollo sostenible, y más cuando, sobre todo aquí en Aragón, tenemos los sellos de responsabilidad social, que hasta ahora, desde el primer año hasta este pasado, hasta ahora había trabajado los RSA, desde el año pasado como autónomo tenía el RSA Plus, este año tendrán que ser ya como PYME, ya no es como autónomo, ya tendrá que ser como empresa lo que haya que trabajar, y viene muy bien hacer ese tipo de autoevaluaciones de ya no trabajo en una empresa ni gestiono ni he creado una empresa, sino qué más puede hacer
cómo puede ser también y ser un beneficio para la sociedad. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, pues así simplemente pues quería daros esos matices. Muchísimas gracias y nada, estoy para cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, además, el proyecto. Chulo. Bueno, ¿queréis que hacemos alguien alguna pregunta, cuestión? Millán. Sí, eso sí. Empezar tú. Una de las partes, ¿no?, yo creo que más interesantes de estas sesiones, además de conocer los proyectos, como el que nos acabas de presentar, ¿no?, que yo creo que es muy atractivo, nos pone, ¿no?, en situación también de reto tecnológico y de evolución, es resolver las dudas, cuestiones que os surjan y tengáis al respecto del proyecto o de los centros de apoyo al emprendimiento, ¿no? Si alguno estuviese interesado. Entonces, este es el momento. Os animaría a encender las cámaras y así poder compartir cara a cara las cuestiones. Si no, Nadie se anima. a ti, María. Santiago. No sé si tienes alguna cuestión, Santiago. Si no... Yo, bueno, dar enhorabuena por su trabajo, ¿vale? Sobre todo eso, empezar poco a poco, empezar como empresario individual y luego ya convertirte a sociedad limitada. Imagino que te habrás podido beneficiar de la tarifa plana como autónomo en la SSL, ¿no? Sí. Sí, me he beneficiado de tarifa plana como autónomo el tiempo que estuve como autónomo. Es verdad que al pasar a SL sí que he podido seguir con esa cuota reducida hasta que pase el tiempo. Porque además, en este caso, al ser menor de 30, todavía se extiende 6 meses más el periodo por el cual tienes esa tarifa reducida. Entonces, pues bueno, todo suma porque no dejan de ser gastos que se tiene desde el principio, cuando empiezas. No, sobre todo, bueno, eso gracias a Dios ha cambiado, porque al principio, como ese no te permitían pagar, lo cambiaron hace poco algunas sentencias y lo han beneficiado, se ha podido beneficiar también los que crean sociedad limitada. Eso es, sí, hace un tiempo es verdad que los autónomos societarios no se podían beneficiar de esa cuota reducida, lo cual, pues bueno, en caso de varios emprendedores que decidan comenzar juntos, que decidan formar una sociedad, pues y al cabo no dejaba de ser un lastre la cantidad de gastos que tenían desde el mes 1. Entonces, bueno, pues está muy bien que también se piense en eso, que aunque sea mediante una sociedad, pues es un comienzo. Un comienzo, ojo, y luego hay que acordarse que eso termina, ¿eh? Hay que acordarse que eso termina, que luego en los presupuestos la cotización a pagar ya no son 60 euros, sino que ya se pone una cifra ya mínimo 200, casi 300 euros. Aunque luego hay que acordarse que con el paso del tiempo hay que ir aumentando poco a poco esa cotización. Desde luego, sí. No pensar que van a ser siempre 300 euros, porque luego la gente cuando se jubila... Se lleva las manos a la cabeza, cierto. Menor de 30 todavía hay margen. Aún le queda. Sí, aún le queda, pero ojo, que a partir de... Bueno, las nuevas ideas que van es que se tiene que dar toda la vida laboral para la cotización, así como antes, pues los 15 años... No, hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, en los presupuestos que tengáis esa Excel, ¿cómo va esa Excel? ¿Que aguanta todo? Pues se actualiza más de lo esperado. O sea, si os soy sincero, en el portátil es el que suelo emplear para este tipo de cosas, pero sobre el sobremesa que trabajo yo, el plan de empresa y, lógicamente, todas las hojas Excel que hay pues, para todos los cálculos, para toda la parte financiera, es algo que bueno, normalmente tiende a estar en el propio escritorio porque es algo que muchas veces no se piensa que hay que estar trabajando no diariamente, pero constantemente trabajando. Y sí, porque de lo que te puedes planificar a lo que luego realmente
varía mucho en muy poco tiempo. Como ejemplo, este año pasado, yo este año, en enero del 2020, mi ilusión el primer día que vine después de Navidades a trabajar fue: este año voy a por todo, y 3 meses después ya sabemos lo que pasó. Entonces, es verdad que es algo que hay que tener muy, muy a mano para, uno, saber qué objetivo tienes, y dos, también cambiarlo a medida que la situación te va haciendo cambiar. Pero no solamente lo que es la Excel hay que cambiarla, que la Excel se cambia muy fácilmente, sino todo lo que es el plan de negocio en sí. El plan de negocio en sí no es para hacerlo al principio, sino que tienes que ir actualizándolo poco a poco, ¿no? Ese entorno que va cambiando, esa clientela que tú decías que pensabas que ibas a un tipo de clientela que la has cambiado, con lo cual... Desde luego. O sea, la idea de negocio que yo tenía, al fin y al cabo, era este tipo de servicios, iba sobre todo enfocado a pequeñas empresas. Y realmente, al final, las que han acabado optando por contratar este servicio, o sea, el proyecto ha pivotado a grandes empresas que lo que quieren es, pues, bueno, en primer lugar, sacar externalizar este servicio, no lo quieren tener como algo interno, y luego, pues, sobre todo poder capacitar más a sus equipos sobre el terreno. Pues en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, es el de la construcción. Poder dar una herramienta más a todo el personal que hay sobre el terreno para darles esa herramienta y que puedan hacer su trabajo de una manera más ágil. Y todo eso, claro, se tiene que ver reflejado en toda la memoria del proyecto, y dos, es algo que al principio no se contemplaba. Al principio era volar drones, tener imágenes, se les iba a proporcionar al cliente. Sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Son muchas cosas que al principio no se contemplaban y que incluso se han ido viendo más aplicaciones sobre la marcha. No, oye, enhorabuena. Si puedes, por favor, me pones tu correo electrónico en el chat. Así sí, ya... claro. Ahora os lo pongo, sí. Bueno, me voy a callar, que si no, ya vale. Pues muchas gracias, Santiago. Yo tengo alguna pregunta, si nadie venga. se anima. 2 preguntas, una para Isabel, una para Jorge. Isabel, has dicho que los proyectos básicamente de la terminal están enfocados al ámbito tecnológico, pero ¿existe posibilidad de que alguno de los proyectos no lo sea? Quiero decir, ¿dais cabida a esos proyectos que no son...? En la terminal nos enfocamos en proyectos con base tecnológica porque, como estamos gestionados por Iberis Tecnología y el core de Iberis Tecnología es la tecnología, creemos que nosotros también vamos a apoyar de una mejor manera este tipo de proyectos. Para acceder, si quieres acceder a través del coworking, sí que es más amplio y sí que se pueden acceder más tipos de proyectos. Pero para acceder a la zona de despachos, aceleración, como esto también es una incubadora municipal y el ayuntamiento tiene que dar el visto bueno a los proyectos, primero siempre van a ir los proyectos con base tecnológica. Vale. Entonces, eso es un poco la diferencia también entre las dos modalidades que existen. Vale, perfecto. Y la segunda pregunta es para Jorge. Más allá del proyecto, me ha parecido un proyecto realmente interesante. Además, proyectos tecnológicos pues a nosotros nos quedan más lejos porque es verdad que entre nuestros alumnos se ven pocos, pero realmente este proyecto, has dicho que has pivotado el tipo de cliente final o que has ampliado ese número de clientes, pero mi pregunta va un poquito, es previa, ¿no?, a todo ello. Realmente has dicho también que surgió a raíz de una afición. ¿Habías pensado previamente en emprender o ha sido fruto de la necesidad o fue algo que tenías como afición y decidiste desarrollar directamente desde la afición? ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no? Porque nosotros tenemos un abanico grande de alumnos que en muchos casos pues también tienen dudas o ni se plantean el tema del emprendimiento, ¿no? Un poco para que vean qué es lo que pasa, ¿no? A ver, sí, en mi caso sí que, o sea, fue en primer lugar fruto de, pues bueno, esa inquietud de poder desarrollar mi propio proyecto. Me pilló además justo que estaba trabajando por cuenta ajena. Y pues bueno, el tener esa inquietud, el ver que al fin y al cabo pues bueno, es un sector que se estaba desarrollando mucho y que los números a largo plazo
se pronostican bastante buenos, se pronosticaban en este caso bastante buenos, fue cuando me decidí. Siempre al principio, pues bueno, tienes esa inquietud, ¿no? O sea, tienes un trabajo y te lanzas a emprender. Bueno, a mí mismo me dije que también es el momento. O sea, si no lo hacía ahora, no lo iba a hacer ya nunca. ¿Por qué? Pues bueno, al fin y al cabo, la vida continúa, siempre el día de mañana es más difícil. Incluso si asumes otro tipo o tienes otro tipo de cargas, arriesgar a querer empezar un proyecto de cero. Pues bueno, en mi caso no. Tenía esa inquietud, vi que era la oportunidad, se alinearon un poco los astros y dije, me lanzo. Sí que es verdad que, bueno, lo que os he comentado, el primer día cuando salí con los papeles del CICE, pues bueno, podía tocar las castañuelas sin mover las manos. Pero creo que son también el tipo de inquietudes el tipo de sensaciones que son lógicas al principio. Es algo completamente nuevo y para lo cual es verdad que muchas veces tampoco la sociedad te anima. Parece que es lo más cómodo. Busca un trabajo y no te preocupes. No, es verdad. O sea, ser emprendedor, ser autónomo en este caso, o ahora ya incluso como empresas, ¿te puede dar muchos quebraderos de cabeza? Sí, nada es un camino de rosas, pero ni en un sector, ni en otro, en un tipo de mercado, ni nada de eso. Pero también es verdad que es una satisfacción tu primera factura, el cliente que después te escribe de oye, me ha encantado, muchas gracias. Ese tipo de sensaciones al final acaban valiendo mucho. Y esos días, pues bueno, te vas a dormir con una satisfacción tremenda de que es algo que tú mismo has gestado, le has dado forma, lo has entregado a alguien, le ha gustado y encima te da ese feedback encima positivo. Entonces, pues, bueno, yo por mi parte es que ha valido la pena. Yo creo que también hay muchos tipos de emprendedor, pero que no todo el mundo tampoco puede ser emprendedor, claro. Pero la persona que tenga esa inquietud, desde la terminal, os ayudamos durante todo el proceso de desarrollo del proyecto y os animamos a que emprendáis, porque luego la satisfacción de ver tu propio proyecto realizado, es que eso al final llena muchísimo también. Si hay más preguntas, con confianza. Quería preguntarle a Jorge. Bueno, entiendo que él es emprendedor por oportunidad, no por necesidad, que eso está muy bien, porque muchas veces el autoempleo es una necesidad y una alternativa al desempleo y no responde al desarrollo de una idea. Y por eso muchas de las empresas mueren en los primeros años, pero me gustaría que me explicaras un poco cómo fue ese proceso, cómo iniciaste esas relaciones para decir, cambio de la clientela inicial de mi plan, una clientela pues, más pequeñita, a ese salto, pues voy a tocar esta puerta de esta gran empresa y voy a ofrecer mi idea. Pues, a ver, ese salto, mira, Porque claro, cambia completamente el planteamiento total de la empresa. Hubo dos razones. La primera es que, bueno, pues de la idea inicial que tenía de poder llegar a esas empresas, en el momento que te pones de verdad a intentar trabajar con ellas, en muchas ocasiones pues te das de cara contra un muro. Son empresas que directamente no contemplan en su día a día incorporar este tipo. Claro, es que a eso me refería. Tocas esa puerta y entiendo que te encontrarías algún no por el camino. Sí. No, ha habido muchos. También es verdad que en ocasiones el no intentarlo ya es un no antes. Entonces no tienes nada que perder y ir a una empresa y ofrecerlo. Otra razón muy buena y fue, por ejemplo, el hecho de contar con compañeros que están también aquí, que trabajan en otros sectores, que me pudieron abrir las puertas. Pues un caso de éxito, por ejemplo, con una constructora bastante grande fue el poder llegar a ellos por medio de otra persona que había aquí, que estaba trabajando, que me consiguió pues, ese primer contacto, evité la puerta fría, poder llegar a ellos, podérselo ofrecer, poder hacer una prueba piloto en uno de sus proyectos y que les gustara. Y luego eso ya escalarlo. Entonces, claro, al probar, en ese caso fue al probar esa primera vez, sales luego con
con la sensación de decir, ostras, que es que mi core no estaba solo en las pequeñas empresas, que también, desde luego, pueden optar a este tipo de servicios, que es que es algo que no había imaginado nunca, el poder llegar a una empresa grande que me atendieran, que me abrieran las puertas y me dijeran, siéntate, ¿qué nos tienes que contar? En mi vida me lo había imaginado. Y, sin embargo, en muchas ocasiones han sido muy, muy proactivos a querer trabajar con este tipo de servicios. Genial, porque esto además pone en valor lo que se pretende hacer en los centros, facilitar esa red, aparte del alojamiento y el asesoramiento que se da, que es el gran desconocido, que parece que simplemente están ahí y es para que tú te metas ahí y ya está. Y no, hay mucho apoyo y mucho asesoramiento detrás a los emprendedores, que con esto pretendemos que se dé a conocer, pero eso es lo que a mí más me gusta de esto, ¿no? Es decir, este centro no solo me ha dado la oportunidad de alojarme y asesorarme para emprender mi idea, sino que me ha permitido dar un salto cualitativo y cuantitativo en tu caso. O sea que genial, la verdad. Claro, es que bueno, en este caso en la terminal aportamos valor también de estas maneras, y una de ellas es la creación de sinergias y el networking que crean los emprendedores al estar alojados en un centro de este tipo, porque entre ellos se conocen, presentan todos sus proyectos y de ahí surgen todas estas conexiones que hacen que sus proyectos puedan escalar a un mayor nivel. Entonces, bueno, es algo muy positivo y que intentamos... Pero muy desconocido, porque parece que, bueno, se desconocen los centros o parece que simplemente están ahí y ya está, que es como claro, un alquiler económico, y no es eso. Siempre queremos dejar claro que esto no es solo un espacio, por eso también empieza un poco la presentación comentando lo que esto no es que vengas a trabajar aquí porque podrías trabajar en el salón de tu casa, no. Aquí aportamos valor al emprendedor, le acompañamos, le guiamos, somos un apoyo porque también el camino del emprendedor a veces es muy solitario. Y también le ayudamos a crear todas esas conexiones, esa visibilidad de su proyecto que a lo mejor él por su cuenta no lo tendría o no llegaría a lo mejor a estos niveles en poco tiempo o en un tiempo más favorable. Un soporte esencial, por ejemplo, en tu caso, Jorge. Sí, desde luego. Desde luego, yo añadiría también el hecho de que cuando, o sea, en un centro así, en el cual te rodeas con otra gente que también está comenzando, lleva más tiempo, está comenzando, pero al fin y al cabo está o ha estado en una situación similar, claro, son personas con las que al fin y al cabo te puedes entender mucho más porque han pasado por esa situación. Realmente han pasado por esa situación. Entonces, pues saben entenderte, saben aconsejarte, sabes en los momentos que lógicamente que vas a tener más altos o más bajos, que también le ha pasado a esa persona, y por lo tanto es otra manera de trabajar. Pues sí, trabajar con gente en tu misma situación. Muy bien, gracias. Bien, otra parte importante, por ejemplo, los mentores que tenemos aquí alojados en la terminal, todos ellos también son emprendedores. Entonces, también han estado en su piel, saben las necesidades que ellos tienen. Entonces, claro, el acompañamiento también está muy específico para los emprendedores y siempre para que su proyecto se desarrolle de la mejor manera. Es un programa de emprendedores para emprendedores. Sí, sí. En ese sentido, yo creo que porque lo has ido comentando varias veces, ¿no? Lo de tener una red al principio en la asociación que decías universitaria, ¿no? Donde se pueden desarrollar todas estas cuestiones. Después, algo que les decimos también mucho en la asignatura, ¿no? Vamos a aprovechar que estamos en la universidad, que te aporta esa red, ¿no? Para poder hacer acrobacias, pero que hay gente, bueno, que hay estructura, ¿no? que te puede soportar. En tu caso también el IAF, ¿no? Yo escuchándote, el proceso que has seguido de aprovechamiento de todos los recursos de acompañamiento del emprendimiento ha sido, o sea, que me ha resultado sorprendente por las posibilidades que da, ¿no? Desde el PAE, desde el punto de atención al emprendedor hasta el emprendimiento agroecológico, ¿no? Sí, el programa de emprendimiento. El programa, lo de la RSA. Ha hecho uso de todos los recursos que tenemos aquí. El parque que tenemos aquí debajo, la redacción, de todo ha hecho. Sí. Genial, para eso los tenemos. Y claro. esto cobra sentido lo que hacemos con Jorge ahí sentado.
hasta la formación para creación de microempresas por la que pasé al principio, sí, porque, a ver, es cierto, ahí sí que es verdad, yo al principio, cuando al momento de decir, venga, voy a emprender, no tenía ni idea de que, o sea, podía tener atisbos de sí, una formación para microempresas o formación pues, para emprendedores, para saber qué forma jurídica elegir al principio, ¿no? Pues en ese caso autónomo al comenzar y todo eso. Yo al principio era un gran desconocedor de todo. Luego es verdad que te informas y es que tienes recursos suficientes para que al principio que puedes aparecer como pato sin cabeza, por lo menos sepas de, pues ahora tienes que hacer esto, date de alta aquí, no te compliques en estar haciendo 3 papeles llevándolos a 3 sitios distintos, luego hacer esto, no, nosotros te gestionamos todo, eso es comodidad. La verdad que ahora con el documento único electrónico, la tramitación telemática, todo es muchísimo más. Mucho más rápido. Si es que además ayer tuvimos a Cristina Puello con nosotros, que dio su charla de... ¿Verdad que está haciendo? Exacto, de formas jurídicas y trámites, y la verdad es que es sorprendente porque nos dejó a todos un poco eso. Ahora es sencillo. Sencillo, nos decía que en 24 horas se crea, se constituye la empresa. Y nos habló de precios, ¿no? Nos decía, es que ahora por 180 euros y en 24 horas se constituye la empresa. Entonces, a mí me parece que eso es un gran salto, ¿no? A mejor. Porque siempre se ha dicho, incluso en los análisis que nosotros hacemos en la facultad a nivel de investigación, vemos que en algunos de esas estadísticas de dónde estamos, ¿no? en trámites burocráticos, en dificultad de montar empresas en España, pues hemos estado siempre muy, muy a la cola. Y la verdad es que esto, ayer incluso había algunos alumnos que lo cuestionaban, ¿no? Decían, pero ¿no crees que es difícil aún así comparándonos con otros países europeos, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido, Francia. Y además Cristina vino con los deberes hechos, como siempre, nos trajo allí las noticias y hicimos el contraste, ¿no? Que nos resultó muy interesante, ¿no? Comparando cuánto cuesta constituir una empresa en Reino Unido o en Francia y en España, ¿no? Y a ver, es verdad que los franceses iban por delante en algún tema, sobre todo en el tema de los autónomos, pero la verdad es que, bueno, hemos mejorado, ¿no? Y yo creo que eso ha simplificado muchísimo, muchísimo. Claro, ¿no? Tenemos una mano levantada de César. Estaba ahí. Hola, César. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Bueno, primero de todo, celebrar y nada, este tipo de espacio porque creo que es muy interesante, sobre todo para reconocernos en este tipo de ecosistema. Y mi intervención y preguntas, tanto a Isabel como a Jorge, van muy en línea de lo que habéis planteado, ¿no? De este tipo de networking. Pero yo quiero ir un poquitín, digamos, en las preguntas un poco al intangible, ¿vale? Porque muchas veces cuando identificamos este tipo de ecosistemas o este tipo de redes donde intervienen una serie de actores, pues muchas veces se dan como recetas, ¿no? Bueno, hay que tener esto, A más B más C. Pero quiero ir un poco en torno a la pregunta, se basa fundamentalmente en el estilo de la relacionalidad, ¿ok? Porque tanto Isabel como Jorge han ido destacando muy bien, yo creo, que ese rol específico de un contexto, de un espacio, ¿okay? que genera fundamentalmente ese networking en diferentes fases. Podríamos decir la del prototipado, la de la capacidad de testeo, incluso, siendo un espacio muy interesante el de Etiopía. Pero también Jorge lo ha planteado y ahí me ha gustado bastante porque son de esos elementos como se planteaban anteriormente que muchas veces no se pone atención, ¿no? Esa capacidad de entrar en relación, ¿no? Con otro tipo de mercados, con otro tipo de clientes y que muchas veces pues como que no ponemos atención, ¿no? Esto ya lo han planteado otros participantes. Pero quiero ir un poco en ese sentido al estilo de relación, porque es algo intangible, ¿no? ¿Qué tipo de estilo o qué estilo reconocen ellos, tanto Isabel como Jorge, que dinamiza todo este proceso, dinamiza los recursos? Es decir, no solamente es el servicio, sino también qué estilo de relación tiene que tener ese servicio para que sea exitoso. Tanto para Isabel como para Jorge, ¿no? Jorge en este sentido para escalar, ¿no? Su emprendimiento, qué tipo o qué estilo de relación tiene que crearse, cuál es el que cree que tiene que ser potenciado. Y en el caso específico de un ecosistema, de un actor como es Etiopía, como centro, que muchas veces se considera como un contenedor, ¿no? Como un cierto tipo de espacio, pero
Yo estoy identificando, estoy apenas aterrizado en Zaragoza desde otro tipo de experiencias a nivel internacional, y siempre he ido interpretando un poco también ese intangible, ¿no? No solamente es confianza, no solamente es la capacidad de atraer nuevo talento, sino también la capacidad de gestionarlo, teniendo un estilo. Por eso mi pregunta, ¿no? Después de este tipo de prólogo casi, ¿no? ¿Cuál es el estilo de relación que destacáis vosotros que se está poniendo en juego en este espacio, como es Etiopía, y aquel que se requiere fundamentalmente para alcanzar, escalar fundamentalmente a otros mercados y otros nuevos clientes, sobre todo en un sector tecnológico que está por descubrir muchas veces? Vale. Bueno, pues aquí en la terminal uno de nuestros puntos claves es la relación entre los emprendedores, entre diferentes tipos de ecosistemas que existen en Zaragoza, porque no solamente están los ecosistemas municipales, también hay otras incubadoras y aceleradoras de carácter privado o de carácter público. También la universidad tiene sus propios programas de aceleración e incubación. Entonces, nosotros siempre intentamos hacer eventos de carácter temático para que así los emprendedores se puedan conocer, puedan presentar sus proyectos. Intentamos siempre cultivar mucho la relación dentro de la comunidad, que surjan estas sinergias entre los emprendedores, como por ejemplo ha comentado Jorge, que él tenía su proyecto, entonces a través de otro emprendedor que estaba aquí alojado, ha llegado a un cliente mayor. Entonces, nosotros siempre buscamos emprendedores que estén abiertos a colaborar, que tengan una relación óptima con el resto del ecosistema, que quieran presentarse a los diferentes eventos, que quieran participar. Eso también es muy, muy importante. Y nosotros intentamos siempre darles visibilidad a sus proyectos, algo muy importante. Colaboramos también con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón y bueno, de Zaragoza. Y entonces, bueno, a través de todos estos actores, como pues la asociación, a través de incluso publicaciones en el Heraldo, intentamos visibilizar los proyectos de los emprendedores y de esta manera que escalen sus proyectos y que lleguen a conseguir sus objetivos. Sí, yo creo que además ese valor intangible, más allá de incluso la red de contactos que al fin y al cabo pues no deja de ser beneficiosa pues para poder desarrollar tu proyecto, ese valor intangible también está en el hecho, lo que comentaba antes Isabel, el hecho, por ejemplo, que los mentores han pasado también incluso por esto. O sea, te pueden contar y te pueden apoyar y te pueden ayudar de una forma que alguien que no ha estado en esa situación podría, es otro tipo de trato. Muchas veces también incluso la sinceridad no deja de ser un plus. Yo cuando vine aquí, el primer día que presenté mi proyecto, tuve el mejor, con toda la sinceridad del mundo, tuve el mejor feedback del mundo. Me dijeron, o sea, la parte técnica la sabes, pero vender no tienes ni idea, y es verdad. O sea, yo me he formado como ingeniero, no me he formado como pues en una parte comercial. O sea, es ese tipo, el que una persona que ha estado y está en tu misma situación te pueda sea una conversación de igual a igual. Eso al final acaba sumando. O sea, no te sientes que te van arrastrando, no te sientes que te van arrastrando de la mano ni nada de eso, sino que es esa sensación entre alguien que ha estado en tu misma situación y te va a contar lo bueno y lo malo, desde luego, que tienes que contar de todo esto. Ok, gracias. Yo destaco de esta propuesta fundamentalmente ese tipo de estilo relacional paritario, ¿no? Que es el que tiene más éxito, ¿no? Es decir, entre pares, de una forma u otra, ir aconsejándose, ir generando podríamos decir, una relación caliente, ¿no? Una relación diaria, cotidiana, que va generando un proceso de aprendizaje. Eso, por lo que estoy identificando, tanto por la intervención de Isabel como Jorge, es un elemento exitoso, ¿no? El tener la capacidad de generar un tipo de contenido que sea cotidiano, que sea paritario, por decirlo así, ¿no? Entre pares, ¿no? Eso es lo que de una forma u otra, pues al final, en todos los espacios que yo me he encontrado, es los que genera o el que genera fundamentalmente un mayor éxito, ¿no? Es casi como se planteaba antes, ¿no? Ese tipo de intangible, ese tipo de elemento que muchas veces no es visible, pero es el que funge de cemento a la hora de pegamento, a la hora de tener un éxito fundamental en cierto tipo de emprendimientos, sobre todo en aquellos que están descubriendo nuevos mercados y que al mismo momento y el hecho mismo de ir descubriendo mercados es casi ir creándolos.
Pero nada, bueno, enhorabuena y nada, espero poderos conocer en persona. Aquí te esperamos en la terminal. Desde luego. En ese sentido, tenía quizá una pregunta más, si no hay otras, vinculado al tema formativo, ¿no? O sea, porque una de las cosas que me sorprendía escuchando la presentación que hacías, Jorge, es, bueno, está muy bien volar los drones, ¿no? Que ya tiene su complicación, pero la técnica que hay detrás para hacer todos los servicios que hacéis entiendo que es más compleja que solo volar, que hay mucho trabajo ahí de interpretación de, ¿no? de las fotos que se hagan, de los vídeos, de qué tipo de necesidades técnicas concretas tenéis, de todo el aspecto normativo, ¿no? Que, como decías ahora, la formación es más del ámbito de ingeniería, pero la cuestión jurídica en este sector, por lo que comentabas, también es compleja y hay que estar muy al día, ¿no? de las novedades porque están en crecimiento. Entonces, y también esa parte de, o sea, como has dicho, tienes menos de 30 años, no sé si te ha dado tiempo a ampliar mucho la formación después del grado o de la ingeniería. No sé si el embarcarte en esta aventura de emprender también es una especie de herramienta formativa, ¿no? para tener contacto con otros ámbitos. Y también te puede servir en ese sentido. Sí, a ver, durante todo este tiempo es verdad que, a ver, los sectores en los que se pueden aplicar, como os he comentado, son, bueno, en general son muchas aplicaciones, pero se resumen en 3 sectores: construcción, industria, inspección industrial y agricultura. Claro, la formación básica con la que partes hace un montón de tiempo. Antes de empezar leí un artículo de un periódico porque me parecía un boom el hecho de los drones, de que, pues bueno, el artículo ese decía: no te vas a ganar la vida volando un dron, únicamente volando un dron. Y es cierto. Tienes que trabajar luego con toda la información que aportan. Hablamos de imágenes, vídeos, pero al fin y al cabo muchas veces llevan detrás una cantidad de metadatos sobre lo que estás observando que al final se acaba traduciendo en muchísimo más tiempo de oficina y procesado que de vuelo realmente. Esa formación, yo en mi caso la he ido adquiriendo sobre la marcha en función de las necesidades. Al principio, drones aplicados a agricultura tenía pues, nulo conocimiento, la aplicación directa. Pero bueno, pues formación en planificación de emisiones para agricultura, formación en tratamiento de ese tipo de imágenes en agricultura. Todo eso al final pues, me ha ido aprendiendo un poquito acerca de esa temática. En industria, obtener determinadas certificaciones como son las ITC nivel 1 que te permiten pues, poder hacer todos los análisis en inspecciones fotovoltaicas, los parques fotovoltaicos, pues, para poder detectar fallos en los módulos de una manera más rápida. Todo eso ha venido a posteriori en función también de las necesidades que iba teniendo. Pero sí, la formación no deja de ser algo que, o sea, continuamente tienes que estar, ya no incluso renovándote, incluso reciclándote, de que hay aplicaciones nuevas que van saliendo y que es una nueva tecnología y que todavía no está implantada en el día a día. Por lo tanto, no tienes que ir abriendo camino, pero tienes que estar formándote diariamente y estando pues, a la última para poder entender también de cómo se desarrolla este sector. También por eso nosotros aquí desde este tipo de centro lo que hacemos es ofrecemos una formación holística de negocio para que el emprendedor se siga formando en sus aspectos técnicos y desarrolle su proyecto, pero el emprendedor no tiene por qué saber a lo mejor crear un modelo de negocio, cómo tenéis que pagar a Hacienda, a lo mejor todos estos temas el emprendedor no lo sabe. Entonces nosotros nos encargamos de ofrecerle esa formación, esas píldoras formativas, para que tenga una idea general y pueda seguir con su proyecto, con sus formaciones, en este caso, como es una incubadora con base tecnológica, pues con sus formaciones técnicas. Entonces, bueno, eso también es algo que aporta mucho valor al emprendedor, saber que, bueno, yo sigo con mi proyecto y tengo todas esas herramientas para seguir formándome a lo mejor en otros aspectos, pero nunca sin dejar de ver mi proyecto. Eso es. Ese tipo de píldoras, al final, claro, son, en mi caso, pues bueno, son temáticas que no, incluso en el momento de emprender no las llegas a contemplar al 100%.
el conocer acerca de fiscalidad, pues en el caso de autónomo, el cómo hacerte los modelos, pues el 303 o el 390, todo eso, que al principio pues bueno, pues pilla muy en pañales, que no lo contemplas, pues bueno, es un punto a favor el poder también desarrollar pues eso, las pequeñas necesidades que vas teniendo en todos esos sentidos para llevar adelante el proyecto. Una consulta un poco ligando con todo lo que estáis comentando ahora y también lo que ha comentado César. Entiendo que en este caso desde el centro, claro, porque habéis hablado de una serie del networking, ¿no? De esas redes que favorecen, ¿no? Que podáis pues luego ampliar, diversificar, bueno, modificar las ideas, ¿no? Todo eso al final son puntos a favor y positivos para el negocio, pero entiendo que, claro, más allá de que vosotros os reunáis en ese espacio, ¿no? de coworking y que podáis estar trabajando y creáis esas redes informales, entre comillas, desde la terminal en este caso lo impulsáis, quiero decir, se harán, no sé si tenéis mecanismos pautados, o sea, pues a lo mejor reuniones periódicas entre todos, no sé, un poco porque claro, yo imagino por otros espacios de coworking que he visto, la gente va allí, ¿no? O los espacios donde están más emprendedores trabajando, discuten entre ellos, se conocen, crean sus redes, ¿no? Pero entiendo que, claro, el espacio en este caso también estaréis promoviendo todo eso. Desde la terminal se implantaba el programa Empléate y Emprende de Fundación Ibercaja, que es un programa de apoyo al emprendedor. Y aparte de esto, como he comentado antes, nosotros favorecemos mucho los eventos de comunidad. En estos eventos también hacemos sesiones, por ejemplo, de design thinking, de creación colectiva, para que todos los emprendedores comenten sus proyectos, comenten en qué momento del proyecto están, surjan ideas entre ellos. Entonces, nuestros mentores, nuestros expertos o alguien externo al centro que en ese momento hemos querido que venga a dar una charla, llevan estas sesiones para que los emprendedores puedan desarrollar su proyecto, ir cambiando el modelo de negocio, porque un proyecto es algo vivo realmente, va cambiando y evolucionando también. Entonces, tienes que hacer cambios. Por lo tanto, nosotros en la terminal fomentamos este tipo de eventos de comunidad y aparte ofrecemos también la formación del programa de Empleate y Emprende que se imparte aquí en la terminal y también las asesorías con los mentores. Entonces, tienen durante todo el periodo que están aquí alojados en la terminal, tienen este acompañamiento de una manera permanente. Claro, es que eso me parece muy útil, ¿no? Que al final desde allí creéis los espacios, ¿no? Directamente de colaboración. Eso es, sí. Y quizá no podemos escapar de la situación que estamos, entonces lo has comentado un poco, Jorge, pero también en la experiencia, ¿no? de otros emprendimientos tecnológicos que hay en la terminal, la situación actual, la COVID de este año 2020, ¿cómo ha ido? Y yo creo que es más interesante, más que la situación que hemos pasado, ¿no? Que también, ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ir eso? ¿Qué previsión hacéis? Pues, a ver, la pandemia ha afectado como a muchos otros sectores del tejido empresarial aragonés. Entonces, bueno, cuando tuvimos la época del confinamiento, nosotros no quisimos dejar de lado a los emprendedores. A pesar de que el espacio tuvo que cerrarse, creamos un canal de Slack para que todos los emprendedores tuviesen la formación, tuviesen la mentoría, se suspendieron los pagos para ayudar también a los emprendedores que en ese momento era un momento de incertidumbre, que no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos a ir. Entonces, bueno, se hicieron esta serie de medidas siempre pensando en apoyar al emprendedor. Y el futuro, bueno, pues el futuro también evoluciona un poco dependiendo de cómo evolucione la pandemia. Nos creemos que es favorable, de momento la pandemia va mejorando de una manera favorable, sí que es cierto que cada vez vienen más emprendedores por necesidad que antes eran un poco a lo mejor más por el proyecto que querían desarrollar, más autoempleo, pero bueno, aquí también ayudamos a todos los emprendedores y bueno, esa es un poco la situación, la previsión es favorable.
pero sí que es cierto que también han cambiado mucho la forma en la que nos relacionamos. A lo mejor ahora estamos pensando más en una terminal online, algún otro tipo de migración hacia un canal online. Entonces, bueno, es un poco un periodo convulso de cambios, pero favorable y con positividad. ¿Y habéis visto en algunos casos o habéis visto traducido la pandemia como una oportunidad para algunos de los emprendedores? Pues igual que hay sectores que han mejorado durante la pandemia, otros han empeorado. Sí que es cierto que a lo mejor hay emprendedores que han visto una oportunidad de negocio a raíz de la pandemia. Sí que es cierto que han venido muchos emprendedores también con e-commerce que quieren montar negocios online, que a lo mejor no lo habían pensado antes de la pandemia. Entonces, como nuestros hábitos de consumo también están cambiando a raíz de la pandemia, también están cambiando las oportunidades y la forma en la que tienen de crear negocios y modelos de negocio. Entonces, sí que ha habido un cambio, aunque también, como nosotros siempre hemos estado especializados en tecnológico, ya existían este tipo de modelo de negocio en la terminal. Muy bien, pues no sé si hay alguna cuestión más, alguna. César, ¿vuelves a levantar la mano? Sí, gracias, Millán. No, en relación con lo que acabas de plantear, me ha creado una duda, ¿no?, en este momento. Y es que, claro, cuando tenemos estos centros, e incluso yo creo que, por lo que estoy entendiendo, la terminal está muy centrada en lo tecnológico, en el emprendimiento tecnológico, me planteo la siguiente pregunta, ¿no?, un poco para lanzarla en el aire, y espero que se pueda responder en conjunto. ¿Cuál es la relación existente entre los emprendimientos tecnológicos y la capacidad de interactuar con profesionales como, por ejemplo, son de las ciencias sociales, ¿no? Porque estamos en un determinado momento donde la sensación o la exploración de estas nuevas dinámicas requieren de habilidades que muchas veces, pues claramente no se tienen. No solamente es la formación en contabilidad, tributaria, etcétera, etcétera, sino también en la capacidad de diseñar nuevos modelos de negocio. Y no sé si consideráis que es interesante, aquí es donde está la pregunta, por un, digamos, dispositivo de la provocación, si se requiere crear estos equipos transdisciplinares de manera autónoma o, digamos, emergente, ¿no? En este caso, en la terminal, ¿cómo es vuestra experiencia a la hora de conciliar ciertos perfiles que no son disciplinares, sino entran en una lógica de transdisciplinaridad donde la complementariedad de las tecnologías con las ciencias sociales empiezan a crear nuevos modelos de negocio? No sé si tenéis ahí una experiencia específica al respecto, cómo la sentís vosotros en este caso con la pandemia, porque esto es lo que nos ha planteado la pandemia, ¿no? Pensar, por ejemplo, en tecnologías sociales, con una aplicación desde su diseño mismo, ¿no?, en esos grados de apertura, tal vez incluso en el prototipado, ¿no?, del modelo de negocio. Bueno, pues como ya comentaba antes, la terminal siempre ha sido una aceleradora incubadora de empresas con base tecnológica. Entonces, sí que es cierto que a raíz de la pandemia muchos modelos de negocios han tenido que ver remodelados, que han cambiado bastante. Por ejemplo, mucha gente que se dedica... Bueno, aquí también nos centramos en el arte tecnológico, porque Etopía es un centro de arte y tecnología. Entonces también, por ejemplo, las exposiciones que se están exponiendo aquí también tienen que ver mucho con la tecnología, el arte y la tecnología de la mano, también nuevos canales de venta. Antes a lo mejor necesitabas tener un espacio físico donde poder mostrar lo que haces, ahora ya no es necesario, ahora es todo más online. Entonces, bueno, aquí sí que hay varios negocios que son un poco multidisciplinares en diferentes áreas, pero no es que hayamos visto un cambio por la pandemia muy grande, como a lo mejor lo podían haber visto en otras incubadoras, porque desde el principio siempre hemos sido una incubadora tecnológica, y más estando en un centro como es el Centro de Etopía, que es un centro de arte y tecnología. Aquí en otras cosas en las que trabajamos en la Fundación se ve más esa relación con lo social. Mañana, por ejemplo, se dan los premios Emprendedor 21 y ahí sí todos los proyectos que llegan al final tienen, aparte de base tecnológica normalmente, pues han de ser sostenibles, deben llevar a un bien social. Uno de los proyectos que llega a la final es un tema de drones también para llevar medicamentos y
Supongo que lo conoces, ¿no, Sí, Jorge? sí. Pues ya ha llegado a la final. No sé quién es el ganador, eso se votó ayer. Yo conozco los 5 proyectos que han llegado al final, ¿no? Y uno de ellos es en un tema de drones también para llevar medicamentos o incluso órganos a sitios donde es muy difícil acceder o que con la pandemia hemos visto que habría mucha gente, sobre todo gente mayor, que necesita medicación diaria y que desde las farmacias podría ser un punto de salida donde pudieran salir esos drones con la medicación y llegar a todos los sitios, ¿no? Pues quizá en otros temas que llevamos en la Fundación Los del IAF se ve más esa relación. Pero sí, sobre todo en los premios o en los concursos que visitamos desde aquí, sí se pide que tenga pues, un trasfondo social o una base tecnológica normalmente y que sean sostenibles. Entonces, uno de ellos es este. Hay otro que han desarrollado una aplicación para poder hacer un screening rápido de si tienes alguna deficiencia visual. O sea, un poco ahora que no se atiende presencialmente, un poco que tú te puedas hacer un screening de necesito acudir a un oftalmólogo sí o no. Os lo cuento así a grandes rasgos porque el proyecto es bastante extenso, pero bueno, si os interesa, en la página de la Caixa ahí están los proyectos finalistas y podéis acceder y los podéis ver, ¿no? Entonces, quizá en los centros lo que se fomenta, aparte del apoyo de la Red Arce, que además os he enviado ayer, creo, que ya hemos puesto en marcha el aula Moodle, ahí va a haber cada mes una serie de formaciones gratuitas para los que estáis en los centros. También intentamos, ¿no?, adaptarnos a esta nueva situación y daros un poco soporte pues para que podáis crear esas relaciones a la vez que os estáis formando, ¿no? Entonces, quizá en este centro en concreto, si es verdad que estáis un poco más encaminados a eso, pero luego también se propicia desde la Fundación Los del IAF que haya relación entre los centros. Hacemos la Semana del Emprendimiento en octubre. Ahí pues la interconexión, la interrelación entre varios tipos de proyectos y emprendimientos es mucho mayor quizá que en el propio centro, ¿no? Os animo a que conozcáis los proyectos que han llegado a la final, que es mañana, porque hay algunos interesantísimos, la verdad. ¿Están colgados en la página? Y si buscas Emprendedor 21, en la página de la Caixa se dan mañana. Echaremos un vistazo. De Aragón y de País Vasco. Se hace un evento online conjunto, se dan los de Aragón y País Vasco. Y bueno, las categorías a las que se podía optar este año pues eran ciudad sostenible, healthcare, o sea, ya se marca desde la propia organización pues que sea algo que responda un poco a las necesidades actuales. De hecho, ha habido bastante cambio con respecto a las bases del año pasado y eso se premia sobre todo a las startups que fueran pequeñas empresas de creo que menos de 3 años tenían que tener y que respondan a las necesidades de hoy. Al final de eso se trata la innovación, ¿no? De que vayamos respondiendo a esto tan cambiante dentro de lo que nos ha pasado este año, que esperemos que no sea la tónica general, pero bueno, dentro de eso, pues desde aquí estamos intentando adaptarnos en lo que podamos. Los centros tendrán, como he dicho, a su disposición una plataforma donde cada mes recibirán una formación específica totalmente gratuita y pues a raíz de este aula Moodle iremos incorporando otros nuevos elementos de los que los centros pues, puedan formar parte también. Perfecto, muy bien. Genial, pues yo creo que con esta llamada, ¿no?, a continuar y a revisar nuevos proyectos, si no hay más preguntas o hay algún comentario final que queréis hacer, Isabel. Quería hacer una pregunta. Sí, ¿cómo surgió el nombre comercial? El nombre de la empresa. El nombre. Hice una lista de distintos nombres. Bueno, la base del nombre de Icarus pues viene un poco es un poco la Ícaro, el ser que fabricó pues sus propias alas, que es verdad que no tuvo buen final, pero a ver, bien. Se acercó mucho al sol. Sí, correcto. Esperemos, lógicamente, que no sea el mismo final, pero bueno, no, fue pues bueno, intentar, no sé, fue una lista de nombres, una primera criba, una segunda criba, pasarlo con gente conocida de cuál intentar hacer descartes y al final, pues bueno, se quedó
se quedó un poco en eso, en la alegoría esa, de poderte hacer tus propias alas, volar. También es verdad que con cabeza, sin querer, ya no sé si decirlo así, si abarcar más de lo que se puede, ¿no? Siempre con cabeza, porque si no, pues el resultado ya se sabe cuál es, que al final te pegas. Entonces, pues bueno, siempre eso, trabajar con los pies en la tierra, pero intentando llegar alto. Lo comento porque es un nombre un poco singular de pronunciación. Sí, la verdad que sí. Sí, eso sí que es cierto, que sí que ha habido gente que me ha dicho si, porque he puesto un nombre, pues no sé, en vez de un anglicismo, he tenido críticas positivas, negativas sobre el nombre un montón de veces. Pero también es verdad que es al principio sobre la marca comercial con la que empecé el proyecto. Entonces, como todo se ha basado en esa marca, ahora al hacer la sociedad era un buen momento para haberla cambiado, pero he trabajado en esa marca, sobre esa marca, un montón de tiempo. Por lo tanto, al final es algo que bueno, pues se le tiene cariño. Bueno. Muy bien, pues de nuevo agradecer a Jorge la disposición, ¿no?, a participar y a Isabel por el esfuerzo desde la terminal también a estar presentes y transmitirnos, ¿no?, con generosidad los aprendizajes que estáis teniendo y bueno, convocaros ya para el miércoles que viene, el miércoles 21 de abril a la 1, en este mismo Zoom y enlace en principio, para el siguiente evento. Sí, que será Coworking Bajo Aragón, eso es, el centro, y bueno, y será, la verdad es que sí que os animo con ganas, va a ser también muy interesante porque tendremos en principio en este caso, una emprendedora rural, pero también tecnológica, de Alcanalytics. Entonces, pues bueno, creo que también será muy interesante, ¿no?, hablar con ella y charlar de su experiencia. Sí. Pues eso, quedamos convocados a esa sesión el próximo miércoles, dentro de una semana. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Jorge. Dios, enhorabuena. Adiós.